Sé que la semana anterior, cierto, pasada, hablamos acerca de una pregunta. ¿Ya encontraste qué cosa? Tu propósito. Amén. Gracias por lo que se acordaron. Ya encontraste. Para los que no lo saben, la predicación quedó ahí en nuestro canal. Y ahora, el título para esta enseñanza que va a seguir esa misma es Cumpliendo mi propósito. Porque nadie puede cumplir un propósito a menos de que sepa de qué se trata. Si toda la vida le llevamos diciendo a alguien, tienes un propósito, nos dice, sí, pero jamás me dice para qué. Entonces es complicado poder caminar en pos de ese propósito. Entonces el libro de Lucas, capítulo 1, como subtítulo, el dolor también traerá alegría. Puesto que muchos han tratado de poner en orden los relatos de las cosas de las cuales tenemos plena convicción, ¿ya? Está diciendo entonces que hay algunos que han intentado ordenar la palabra de Dios o la Biblia para entender un poco más, para mayor comprensión. El verso 2 dice, tal como las han transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de su palabra. Esto es el verso, por si acaso, es el capítulo 1, verso 1 y 2, para poner en contexto lo que hablaremos ahora ya en adelante. Y vamos entonces a investigar. Entonces el verso 30, ahora sí entramos, verso 30. Entonces el ángel le dijo, María o María, no tengas miedo, porque has hallado, ¿qué cosa? Gracia, ya, ¿delante de quién? Delante de Dios. Estamos ahora intentando encontrar cuál es el misterio en una situación como esta. Y que no es casual, que no es algo que pasa todos los días, que a alguien se le aparezca un ángel en tu casa, en tu cama, en tu pieza, ¿cierto? Y que te hable. No es casual. Yo me imagino que por eso la palabra dice que lo primero que le dijo, no tengas, ¿qué cosa? Miedo, temor, no tengas miedo, porque en la primera parte, ¿cierto?, de nuestro cuerpo que se alerta frente a algo que no estamos acostumbrados a vivir, el miedo. Sin embargo, vamos a seguir escudriñando estos versos. Verso 31, he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este ángel está anunciando no algo que podría pasar, le está diciendo María, depende mucho de cómo tú seas, de lo que tú vas a hacer, si lo aceptas o no. Él está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hay cosas que Dios va a hacer contigo, porque hay personas e instrumentos que Dios va a usar como usó este ángel, para que se acerquen a ti, y aunque no parezcan verdaderos ángeles, sino parezcan verdaderos mortales, que sí están siendo instrumentos en manos de Dios, pero un día también Dios los puede usar y los puede poner delante de ti para decirte esto y esto y esto es lo que va a pasar contigo. Y allí puedes encontrarte ahora como en el mismo caso de María, y aunque no se trata de un embarazo, pero sí se trata de un proceso, porque un embarazo es un proceso de varios meses, que mientras los hombres podemos celebrar y alegrarnos, la mujer vive otras cosas en ese embarazo que nosotros no podríamos entender, porque no somos simplemente mujeres. Estos procesos que vienen cuando se te aparece una persona especial de Dios pueden transformar tu vida y para siempre. Tal vez usted diga, tiene sentido lo que está diciendo, porque un día se apareció una persona, me habló de Cristo y de verdad que eso cambió toda mi vida. Y alguien puede decir, sí, pero tú te alejaste y después volviste y después te fuiste y ahora otra vez volviste. Sí, pero ¿sabes qué? Eso significa que desde cuando Dios usó ese instrumento, yo nunca más fui el mismo. Algo se transformó. Antes podía vivir la vida loca sin importarme nada, ni siquiera recuerdo nada, ni conciencia. Pero ¿sabes qué?
Desde que esa persona me habló, aún estando fuera y lejos de Dios, siempre he sabido que tengo que volver. Eso significa que hay un instrumento que fue usado y que posiblemente, no tengo idea si recuerda cada uno de ustedes las palabras que le dijeron la primera vez cuando alguien te habló de Cristo. No sé si te dijo, ¿sabes qué? Dios me dice que Él te ama, que Él te anhela, Dios me dice que vas a estar bien, Dios me dice que bien. No sé si te acuerdas cómo fue aquel momento, pero es necesario que eches a andar tu memoria. Ya sea que hayas tenido 5, 10, 8, 10, 30, la cantidad de años que sea, pero es importante que recuerdes muy bien, porque tu proceso no está comenzando ahora como pensarías. Tu proceso comenzó desde esa vez. Sé que cuesta imaginar cómo es posible que Dios tantos años me esté haciendo un seguimiento. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé a luz, hasta que algo salga de esa noticia que fue Cristo te está llamando. Cristo quiere salvarte. Entonces, cuando ponemos en contexto esta pequeña historia, son pequeños fragmentos de la palabra, aunque la alegría que produce cuando Dios nos escoge para usarnos es muy grande, no debemos olvidar que esa misma mujer escogida, es decir, María, o usted cuando Dios le llamó, usted hombre que Dios lo llamó, no olvides que cuando te llama también tendrás que pasar por muchas pruebas. El embarazo no es solamente jajá para la mujer, vienen dolores, malestares. Y los hombres, de alguna u otra forma, igual participamos en eso, porque sufrimos también las consecuencias de que hay cambios de ánimo, hay cambios de carácter. Pasan cosas, cuando son dos, son menos problemas, pero cuando hay un bebé de por medio, ahora se agrega un problema más, que a veces será grato tenerlo y otras veces se podría transformar hasta realmente en una molestia que haya venido ese bebé. Cristo, siendo el Salvador del mundo, aún para María, en su mente y en su corazón, nunca llegó a ser una molestia. Lo amó con todas sus fuerzas. Y hoy en día, muchos de nosotros sufrimos porque nos cuesta recordar si hubo una madre o un padre que nos amó con esas fuerzas. Si alguno aquí tiene problemas con eso y tiene que estar imaginando historias porque no encuentra muchas, yo creo que María tuvo mucho más que imaginar, porque la noticia que ella recibió es: conseguirás en tu vientre al Salvador del mundo. Y luego de eso, de esa alegría, recibió más noticias cuando le dijeron: pero él, ¿de qué parecía? A tu hijo tendrán que matarlo. Mira cómo la alegría se transforma inmediatamente en tristeza de un momento a otro. ¿Has vivido algo así? ¿Estás feliz? Y de un momento a otro, o suena el teléfono, o la persona que debería amarte llegó pero muy enfadada y te dijo cosas tan fuertes que arruinó tu vida simplemente. Es decir, de la alegría pasaste inmediatamente o a la tristeza o a la rabia. Todo depende cómo esté tu corazón para ese momento. Pero María tendría que convivir con esta situación por muchos años. Yo sé que muchos de ustedes dicen: bendita María, especialmente los católicos, ¿no? Bendita María, llena de gracia eres entre todas las mujeres. Pero cuando hablamos de su ciclo, de su proceso, lo que encontramos es mucha calamidad. Recuerde que estando embarazada tuvo que huir, ¿no? Tuvo que irse porque estaba buscando, ¿cierto? Estaban censando al pueblo y la idea del hombre que estaba en ese momento esperando era asesinar.
a los que habían nacido en determinado tiempo. Por lo tanto, no debe haber sido muy grato para María después de pasar de la risa, soy la escogida para tener en mi vientre al Salvador, haber pasado, ahora tengo que ser la que se esconde, la que huye. Porque la noticia de Cristo en tu vida trae cosas lindas, pero también trae persecución. Y aquí todos hemos recibido a Cristo. Por lo tanto, cuando sientes una persecución, es por eso. No te están persiguiendo a ti, aunque lo parece. Y sé que te molesta y a veces quisieras tirar todo por la borda. Pero yo te digo, no te están persiguiendo a ti. Están persiguiendo a Cristo, que está en ti. ¿Qué dijo Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que pudo haberse preguntado Saulo es, a ver, yo no te estoy persiguiendo. Para empezar, yo siempre he creído que tú no existes, que tú estás muerto, crucificado fuiste. Yo persigo a los seguidores de esa fe. Sin embargo, Cristo le dice, no, tú cuando los persigues a ellos, es a mí a quien persigues. Por lo tanto, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando alguien se levanta en tu contra, se está levantando en contra de Cristo, el que te está muriendo, el que te llamó. Y eso debería ser una tremenda noticia, saber que pareciera que todo viene en contra de mí, pero cuando Dios me dice, mira atrás de ti, aquí me he puesto, y sabes que es Cristo el que está allí. Ahí es cuando cambia todo. Tu rostro ahora pasa de la tristeza a la alegría de saber que no estás sola. Veamos el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 1 y el verso 18. Ahora vamos a ver la otra parte, la parte en donde está el hombre, José. El nacimiento de Jesucristo, verso 18, fue así, dice: su madre María estaba desposada con José, y antes que tuvieran intimidad conyugal, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Antes. Y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. El repudio en secreto significa, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar contigo, ya no quiero que me hables. Mira, lo haré en secreto para no exponerte, pero mientras estemos en casa, no hablemos. Tú en tu vida y yo en la mía, porque a pesar de que te amo, que estés embarazada, que yo no pueda tocarte, que ya estamos casados y que no pueda estar contigo en la cama y que tengo que luchar con las cosas que vienen a mi cabeza en medio de una cultura judía bastante machista, que si llegaran a saber que María estaba embarazada y que no era de José, ¿qué es lo que se pensaría? Que había estado con él. Estuvo con otra persona. Adulterio, como mínimo, si fue dentro del matrimonio, o fornicación incluso. Por lo tanto, tenemos a un padre que no puede vivir la noticia de la misma manera que lo está viviendo María. María está completamente segura de que ella no ha tocado a otro hombre, que Dios, que a través de su poder, su gracia, ha puesto sobre ella en su interior al Salvador del mundo. Pero José no es María. José es un hombre que está en medio de una cultura intentando aparentar que todo está bien. Quiero que te imagines esto, porque no fue tan fácil para él. De hecho, para ningún hombre sería fácil eso. Para ninguno. Para nadie es fácil eso. Pero a veces las cosas se cuentan tan fácil. A veces alguien puede hablar de ti como si lo que estás viviendo fuera tan simple. Pero el que está viviendo ese conflicto sabe que la cosa no es tan sencilla. Usted sabe, el que está viviendo el conflicto sabe que duele y duele mucho. Sabe que dan ganas de abandonar, sabe que dan ganas de tirar todo. Pero desde afuera
podemos decir, wow, qué maravilloso José, qué afortunado José, tener que criar a Cristo, a nuestro Señor. Él tuvo que experimentar muchas cosas. Por su parte fue escogido para cuidar a María, es decir, aparte de, en vez de cerrar la puerta, me voy, no entiendo esto. Tuvo que cuidar a María, a Jesús en toda su infancia. Él tuvo que guardar el secreto de no ser el padre biológico. Estamos en una generación en donde es muy importante y cualquiera te puede atacar diciendo, pero ¿cuál es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Lo conociste? ¿No lo conociste? ¿Fue un padre? ¿Fue un mal padre? ¿Estás segura? Y siempre está la seguridad, valga la redundancia, de que quien realmente sabe de quién es el hijo es la mujer, ¿no? Es la mujer. Y conozco casos muy cercanos a mí de hombres que crecieron cuidando a sus hijos y que ya mayores, por ahí se filtró la información y supieron que nunca fueron sus hijos, que estuvieron criando a hijos de otra persona. La pregunta es, ¿crees que ese padre abandonó a ese hijo? La gran mayoría, aunque parezca loco, la gran mayoría, incluso sin Cristo, han decidido que lo que se dio no se quita y se quedan con el deleite, con el buen recuerdo, con la alegría de saber que aunque no soy el padre biológico, pero yo estuve allí, yo lo amé, lo vi crecer, le vi crecer, yo le di los primeros besitos, yo fui quien le mudó, yo fui quien le bañó. Y esas cosas son pero hermosas cuando las guardas. Entonces el objetivo del enemigo va a ser dividir, separar. Sin embargo, el objetivo de Cristo siempre va a ser unir, que puedas perdonar. Y José tuvo que experimentar algo muy, pero muy similar a esto. El verso 18 y 19 lo declaró. Verso 20, y mientras él pensaba en esto, es decir, pensando en qué me he metido, en qué lío estoy, yo quiero que ustedes lo entiendan en la dimensión de lo que fue. Para José no era común, él no dijo, bueno, soy uno más de los que tiene a su esposa embarazada y que no es de él, no. Para él fue algo difícil de digerir. Para empezar tuvo que enfrentar su fe. ¿Cómo le crees? ¿Cómo le crees a tu esposa que le diga, ¿sabes qué? Amor mío, tú sabes que te amo, José. ¿Lo sabes, cierto, José? Sí, amor, sí, María, sé que me amas. Bueno, como me amas, quiero saber cuánto me amas. ¿Pero por qué? Porque tengo una información que darte. Y en esa información voy a saber cuánto me amas. Y le dijo, estoy embarazada. Ella no tuvo que decir mucho más para que el rostro de José cambiara. ¿Por qué? Porque él había sido muy cuidadoso de no tocarla a ella, de no llegar a lazos íntimos, respetando su condición religiosa. Por un respeto también a esta mujer. Entonces encontrarte con una noticia como esa y que luego ella diga, pero hay algo que también debes saber. No es que un hombre me tocó, es que el Espíritu de Dios descendió a mí y me dijo que yo sería la portadora del Salvador del mundo. Para nosotros es una idea maravillosa. De hecho nos trae a nosotros alegría saber que Cristo vino. Y por eso somos hoy salvos en Cristo. Y somos salvos, lo digo en el presente, somos salvos. Pero no pienso que José lo haya visto igual. ¿Y por qué? Porque él no tenía la misma Biblia que nosotros. Como para decir, oh, aquí aparece esto, si aquí estoy yo. No, él no tenía eso. Por lo tanto, el sufrimiento y las muchas preguntas tienen que haber estado dando vueltas, pero bruscamente
en su cabeza. Verso 20, mientras él pensaba esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor, un ángel de Dios, diciéndole: José, hijo de David, porque provenía de la tribu de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque el que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Le está diciendo José: si tienes tus sospechas por ahí, tienes tus sospechas de que quizás ella sí fue infiel, no, José, si tienes tus sospechas, no. El que está dentro de ella, su vientre, fue engendrado por el Espíritu Santo, y se lo dijo un ángel, el mismo ángel que le habló también: y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado Yahweh mediante el profeta. Vamos a conectar esto. El título es Cumpliendo mi propósito, ¿no? Sí. ¿Cuál era el propósito entonces de María? Traer a Salvador. Bendita eres entre todas las mujeres. Sí, millones de mujeres, pero ella fue escogida. Bendita eres. Es decir, ella pudo experimentar lo que significa realmente nacer con una misión. Lo que muchos de nosotros a veces andamos por la vida tanteando como el ciego, hacia dónde tenemos que ir, qué decisión tomar, lo hago, no lo hago, estará bien, estará mal, ¿a quién le pregunto? Ella simplemente tuvo que esperar y guardarse, porque si fue escogida, tampoco es que fue escogida porque hizo la vida loca y un día un ángel se le apareció. No, ella se guardó porque tenía que conocer el porqué de su existencia. Hoy tú tienes que preguntarte el porqué de tu existencia. Porque si ella la encontró el propósito y lo llevó adelante y cumplió y fue feliz en eso, también cuando encuentres tu propósito vas a ser feliz. Y créeme, cuando encuentras el propósito, nadie te puede quitar el sueño. Nadie te puede quitar ese anhelo. Cuando es el propósito y chocaste con él y no lo sueltas nunca, van a venir muchas personas a decirte esto y aquello, pero cuando ya tú sabes que es tu propósito, nadie te baja de ahí. Pero estamos en un mundo en donde una gran mayoría de creyentes incluso todavía van a la iglesia y no saben cuál es el propósito. Por eso a veces está la tentación de abandonar, de no seguir. Quizás no sirvo, soy muy terco, soy muy soberbio, o soy muy poco inteligente. Señor, ¿en qué me vas a usar? A veces no sabemos conectar el propósito de Dios con lo que realmente hay dentro nuestro. Y para seguir un propósito intentamos a veces compararnos con el hermano, con la hermana, con la de allí. No. ¿Quién sabe para qué fuiste creada? Es Él. Ahora tienes que permanecer. Y una vez que descubras tu propósito, nunca te sueltes de Él. Pasar por Samaria significa recuperar, unir lo que se ha cortado. Es decir, un propósito también puede ser algo muy incómodo que tengas que hacer dependiendo de si ya entendiste qué es el propósito. El que normalmente no ha entendido cuál es su propósito en la vida en Cristo, habrá muchas cosas a las cuales Dios lo va a empujar y se va a resistir y va a sufrir con eso. Y va a pensar que no es lo suyo incluso. Y va a luchar por tanto tiempo hasta que un día se canse y diga: Señor, aquí estoy, me rindo. Pero hay quienes entienden esto rápidamente y simplemente dicen: heme aquí, Señor, cuenta conmigo, ¿qué quieres que haga?
ellos son los que menos mal lo pasan. Entre todos habrán situaciones, por supuesto, pero los que menos mal lo pasan porque no están luchando consigo mismo, están luchando con lo externo. Mas el que todavía no ha conocido su propósito lucha con cosas internas. El libro de Juan, el capítulo 4, el verso 4 dice: y tenía que pasar por entre los samaritanos. Está hablando de Cristo. Cristo tenía que pasar por un lugar, por una zona, un sector, una ciudad en donde no era bien visto que un judío pasara por allí. Es decir, cuando un judío tenía que llegar y atravesar ese lugar, lo que prefería era caminar más kilómetros, redondear ese lugar y luego llegar a Jerusalén. Pero por allí ni siquiera paso con tal de no encontrarme con un samaritano. ¿A qué nivel ha llegado tu odio alguna vez por alguien? Hasta el límite de decir: no voy a pasar por esta calle porque allí vive esa persona. ¿Alguno lo ha experimentado? Porque un propósito en Cristo significa tendrás que ir incluso donde no quieras ir. Ahora, ¿cuál es la diferencia en Cristo? Que Cristo es el que dice: es necesario que yo vaya, que pase por allí. Es un Cristo que no se está resistiendo como nosotros, que nos resistimos muchas veces. Él no se resiste, Él entiende de que hay una necesidad de pasar por allí. Yo quiero que hoy todos logremos entender de que debemos por lo menos identificar si en nosotros hay una necesidad de pasar por allí. Porque si ya diste de baja a esas personas, porque si en tu mente y en tu corazón piensas que ya no tienen arreglo, no vas a pasar por ahí. Vas a rodear ese sector, ¿cierto? Lo que Dios quiere es que los instrumentos que Él escogió acepten su propósito y que sean como Cristo, que digan: es necesario pasar por ahí, es necesario hablar con esa persona. Sé que no quiere saber nada de mí, y ahora que estoy en Cristo, hasta me da miedo tener que enfrentar eso. Pero, Señor, si ese es el propósito para el cual tú me escogiste, entonces es necesario pasar por allí. Amén. Esto es un trabajo y es una tarea para todos, porque todos tenemos una Samaria. Todos tenemos una Samaria por donde no queremos acercarnos. Todos tenemos una Samaria donde hay personas las cuales pensamos ya no tienen salvación, ya están prácticamente destinados para el infierno. Todos tenemos eso. Pero mira, Dios ha puesto en el corazón de Cristo esta idea de amor. Debes pasar por ahí, porque allí también hay pueblo mío. Y lo leemos, el verso 9 del mismo capítulo 4 dice: entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Lo que está diciendo es: ¿por qué estás hablando conmigo? Ustedes los judíos no hablan con nosotros, y nosotros tampoco. Hasta ella tiene que haber estado bastante inquieta, bastante incómoda hablando con un judío. Ella pensando: ¿y si alguien del pueblo me ve? Riendo, conversando amablemente con un judío. Y Jesús, que podría haber estado pensando lo mismo, Jesús estaba pensando: ojalá que me vean hablando con ella. Porque cuando llegan sus discípulos, lo primero que les llama la atención cuando ellos ven es que Él está hablando con una mujer samaritana. Es decir, parece que este Cristo no sabe que samaritanos y judíos no son como el aceite y el vinagre. ¿Cuántas veces te has metido con un samaritano
siendo del pueblo de Dios, y te das cuenta que es aceite y vinagre. ¿Cuándo cambia eso? Cuando Cristo viene y purifica ambas cosas. Entonces ya no es que Él es más importante porque Él es judío, o porque Él es menos importante porque Él es samaritano. No, ahora ambos son importantes porque son hijos míos. Así como el Señor lo manifiesta, así como el Señor comienza a ver entonces esto. Pero cumplir con el propósito te llevará a hacer cosas que, aunque se vean mal para otros, ¿para quién se vio mal eso? Para los discípulos de Cristo. Pero son muy necesarias hacerlas a los ojos de Dios. No podemos desechar lo que es de Dios por nuestros prejuicios. No podemos perder la fe, la esperanza de que Dios quiere dar una nueva oportunidad. Es fácil estar aquí en la iglesia y decir: gracias, Señor, porque tocaste mi corazón, porque me hablaste, porque me llamaste tempranamente. Incluso gracias, Señor, porque me buscaste aunque yo escapé de ti. Pero el Señor te dice: ¿sabes qué? Hay mucho más como tú, y yo necesito instrumentos que quieran tomar también el propósito, para que vayan allí y traigan a esos que a veces les llamas los perdidos, y que el Señor les llama extraviados. Tenían que pasar por Samaria. Es una necesidad. Esto significa que hay personas a las cuales hoy mismo puedes estar viendo y pensando en ellos como tus enemigos. Pero ¿y qué pasa si ese enemigo es parte de tu propósito? ¿Qué pasa si esa enemiga tuya, nadie tiene enemiga, si hay alguna enemiga, y que Dios te diga: ella justamente es parte de tu propósito? Porque de lo que has recibido por gracia, ahora tendrás que ir y darle por gracia y por misericordia. Vamos a entender algo más. Hay quienes no quieren tomar el riesgo, algunos por el respeto de Dios. Señor, y si tú no me estás enviando, Señor, y si no es tu voluntad, Señor, y si ir para allá pero me va mal, no me reciben como yo quisiera, Señor, y si me cierran la puerta en la cara, Señor, y si por andar haciendo eso un día me matan, está tan peligroso andar en la calle. Alguien puede decir: pastor, usted no sabe cómo ha aumentado la delincuencia. Pero ¿por qué le pierdes el miedo a la delincuencia cuando alguien te llama a hacer algo que no tiene nada que ver con Dios? Te arriesgas, eres osado, osada, valiente. Pero para enfrentar los desafíos en Cristo, allí eres sabio. No hay que tentar al enemigo, a Satanás, el diablo. No hay que tentar, porque en la calle está suelto, anda como león urgente. No nos arriesguemos, pastor. No, yo creo que lo que necesitamos es comprender que nadie puede quitarte la vida, ni a ti ni a mí. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nadie puede quitarte la vida a menos que Dios haya determinado de que ya llegó tu hora. ¿Entiendes ahora? Cuando ya llegó tu hora es distinto, es muy distinto. Porque ¿cuántas veces usted ha estado en peligro diciendo: no, de esta ya no salgo, de esta sí que no salgo, aquí me matan, y después te das cuenta que estás vivita y coleando? Y dice: es que quizás no era mi hora. No era tu hora, no lo era. No es que fuiste más inteligente, no es que fuiste más astuto. Yo muchas veces por ahí me jactaba diciendo que por mi valentía me había librado muchas veces de la muerte, de peleas con cuchilla, de balacera, y muchas veces me jacté diciendo: debe ser porque yo era valiente, porque me tenían respeto. Pero cuando vine a Cristo me di cuenta que nunca había sido eso, que Dios siempre tuvo algo conmigo, y era su protección. No era el hombre inteligente, no. Ahora entiendo por qué de todos los balazos nunca ninguno me llegó. Ahora lo entiendo y digo: gracias, Señor, tú fuiste mi escudo, mi amparo, mi protección, Señor, tú fuiste.
Cuando estamos lejos de Cristo, nos volvemos arrogantes y desafiamos incluso el peligro. Y cuando venimos a Cristo, que ahí sí que deberíamos desafiar el peligro e ir a robarle, a quitar lo que Satanás ha tomado, que es de Dios, a quitarlo, a arrebatarlo y traerlo de vuelta a Dios, ahí nos volvemos muchas veces cobardes. Qué raro es esto, cómo funciona el cerebro del hombre. No nos ha dado Dios, pues, un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de ¿qué cosa? De amor y de dominio propio. Es decir, puedes sentir miedo, sí, todos lo sienten, pero domínalo. Es eso, domina. Es que tengo miedo, vamos, comporte de la altura, domine eso, sujétese. Entonces, todos aquí podemos tener miedo a enfrentar desafíos, sí. Hasta Dios va a decir, sí, por supuesto, que entiendo que tengas miedo. Pero ¿sabes qué? Yo puse en ti un espíritu también de valentía, de dominio propio, para que cuando vengan esos fantasmas que te asustan, tú digas, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Y allí se rompe entonces esa cortina que no te deja ver la realidad de que cuando Dios te está llamando, me está llamando, Él también estará allí, en el lugar donde me está llamando. ¿Se entiende? Dios está aquí contigo para decirte, anda, ve allí, tienes un propósito, ve y cúmplelo. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo iré? Y Dios dice, pero si yo también estaré allí. ¿O no es acaso eso es lo que le dijo a Moisés cuando le dijo, pero yo iré a Faraón? Le dijo, yo estaré contigo. Tú dirás mis palabras, es decir, no pienses que se trata de ti, Moisés, el gran Moisés, no. Tú dirás mis palabras, es decir, es lo que yo te mando a hacer. Cuando vemos las cosas de esta manera, entonces el miedo comienza a desaparecer. Y todas esas estructuras de no puedo, es que cómo se lo digo, tal vez no me va a creer. No, y ahora que me ven que yo estoy siguiendo a Cristo, posiblemente digan, ahí está la santica. Ahora, después de que lo pasó bien, cuando un hombre viene después de haber estado en Cristo y sale después, lo primero que tiene que luchar es con el que dirán. Algunos van a estar pensando, mira, la pasó bien, se drogó, se embriagó y todo, y ahora viene a ver cuánto tiempo va a durar de nuevo en la iglesia. Y ¿sabes qué? La sorpresa es que cuando tú decides obedecer al llamado de Dios, Dios se encarga de que aquellos que te critican, que esperan que caigas, Él se encarga de cuidar de ti, de procesarte, para que ellos digan, no todos son iguales. Hay algunos que han salido, pero luego que vuelven a Cristo, se dan cuenta que allí estaba todo lo que necesitaban y nunca más se alejan. Entonces nunca te quedes con lo que dice el mundo, quédate con lo que Dios dice de ti. Si Él te escogió, si Él puso un propósito en tu vida, quédate con eso. Es verdad, algunos no van a creer que Dios se haya fijado en ti. Pero si Dios cree que tú eres su instrumento, con eso es suficiente. Amén. Debo ir a Roma. Uno de los tantos enemigos del propósito de Dios es el miedo a la muerte o a cualquier cosa mala que venga como una consecuencia de obedecer a Dios. Es decir, en el mundo, insisto, tomamos desafíos y si alguien te dijera, hey, no salgas a esta hora, ¿cómo vas a ir a esa fiesta? ¿Te puede ir mal? No, tomamos el desafío. Pero ahora vamos a poner ese mismo ejemplo, pero con una visión de un Dios que nos está mandando a hacer tal cosa. Y veremos cómo funciona, veremos cómo opera en tu mente y en la mía cuando se trata de un Dios que está diciendo ve y haz aquello. Y para ello tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles
Y allí en el capítulo 24, verso 9, dice así: entonces los judíos también gritaron contra él en alta voz, diciendo que estas cosas eran así. Es decir, había un montón de personas que estaban acusando a Pablo de que él, al predicar, estaba provocando disturbios. Estaban intentando levantar allí una información que se viviera en contra de él, para acusarlo, para que lo encadenaran, o por lo menos para que le dieran de latigazos, si es que no lo mataran. Por eso el verso es clave. Está diciendo que no son una persona, sino que había muchos judíos que también estaban todos gritando en contra de él. Y yo les explico ahora en contra. Ser sabio y anticiparse a las maquinaciones de sus enemigos es una característica de Pablo, que en vez de tomar estas acusaciones como un miedo y decir venir a Cristo me significa puro problema, antes todos me amaban, ahora todos me odian, él tomó una decisión frente a esto. Y cuando usted avanza al capítulo 27 del mismo libro de Hechos, allí se encuentra con el verso 1. Enseguida Festo dio órdenes respecto a él, de que fuera enviado al César hasta Italia, y entregaron a Pablo junto con otros presos a cierto centurión cuyo nombre era Julio, ¿ya? No este Julio, otro Julio, de la compañía Augusta. Y cuando estuvimos preparados, dice el verso 2, para zarpar, nos embarcamos en una nave que era de la ciudad de Adramitio, la cual iba a la región de Asia, y en esa subió a bordo junto con nosotros Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. ¿Ya? Estoy poniendo ahora un contexto en esta hermosa historia. Vamos a leer el 3. Al siguiente día, el verso 3, llegamos a Sidón, donde el centurión trató a Pablo amablemente. ¿Ya? Es decir, Julio, ¿ya? Trató amablemente, permitiéndole visitar a sus amigos y descansar. ¿Cómo es esto? Que un preso como Pablo ahora va en una embarcación hacia Sidón, y que ahora el centurión le dice: si tienes parientes a quienes visitar por acá, dime y yo te doy permiso. No sé si eso usted lo encuentra lógico. Toman a alguien aquí detenido afuera, así está robando, porque lo estén acusando, y mientras lo llevan ahí en la patrulla, el policía, el carabinero, le dice: oye, ¿no tienes familiares por acá para ser 11? No sé, porque como allá en el calabozo nos damos 11, ¿te gustaría? Creo que es raro, pero cuando entendemos esta historia y la profundidad de ella, nos damos cuenta de que Pablo lo que está haciendo es pedir ir a Roma. ¿Por qué? Porque acaba de escuchar de que se juntaron muchos enemigos de él que están esperando que él sea liberado para asesinarlo. Entonces él dice: si es así, yo escucho las maquinaciones de mis enemigos, y ahora sabiamente él actúa de la manera que corresponde, y le dice a Festo: yo apelo a César. Y César no es el nombre de una persona. César es un apellido de la época. Por lo tanto, todos los que dominaban el Imperio Romano, cada vez que llegaban al rango más alto, eran como los conocidos como César, Ave César, el saludo. Tenían un nombre, pero todos tomaban entonces este siguiente nombre, que era César. De ahí la importancia. Ahora, veamos esto. ¿Qué es lo que hace posible que el apóstol Pablo tuviera ciertas regalías que otros reos no tenían? Y la respuesta es: Pablo era romano, y los romanos
tenían muchos privilegios, incluso siendo delincuentes. Si alguno fallaba en algo siendo romano, no era tratado igualmente que cualquier otra persona que hubiese cometido el mismo delito. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo es encerrado y cuando a él lo privan, ¿cierto?, de esa libertad y le dicen, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que ustedes en realidad no están tan mal, no hicieron un delito, pero como hay tanta gente que también a ustedes los ama, los persigue, ya los vamos a dejar en libertad. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dice, no, a ver, ¿cómo hay que libertad aquí? ¿Qué libertad? No, llamen a los encargados de esta cárcel, tráiganlos aquí, que ellos me digan que me dejan en libertad. Pero ¿cómo se te ocurre? Díganle que yo soy un ciudadano romano. Y ahí se les cae todo el mundo encima. ¿Qué hicimos? ¿A quién metimos en la cárcel? ¿A quién le dimos de latigazo? ¿A quién golpeamos? A un romano. Por eso es que después van y le piden disculpas. Por favor, vayan en paz, no hagan nada en contra nuestra. Ya ha sido todo con malentendido. Esto es lo que se llama ocupar muy bien tus privilegios. Es ser sabio. ¿Cuáles son estos privilegios? Puede que tú seas inteligente y muy despierta en una área y tú en otra. Puede que otro tenga una gracia para tal cosa, una rapidez, una fluidez para solucionar problemas. Lo que está haciendo Pablo en esto está diciendo, yo voy a ocupar a favor de Dios todo lo que Él ha puesto dentro de mí. Y si Él quiso que yo naciera como romano, entonces ocuparé ese beneficio para salir de aquí, que mis enemigos no me maten y llegar con el evangelio a Roma. Mira lo que está pasando. No es un Pablo que dice tengo miedo de que me maten. No, él está diciendo tengo que llegar a Roma porque aquí también debo predicar. Y ahora entiendes por qué este centurión le dice, ¿quieres salir? ¿Tienes algún familiar? Porque tenía ciertos privilegios. Es más, a cada romano que era encarcelado y que apelaba a César, como César estaba muy ocupado para resolver todo, podían pasar años hasta que se hiciera recién esa aclaración ante César y estar ahí cara a cara para decir cuál fue el problema y no quiero estar de acuerdo. Por lo tanto, dice la Biblia que él estuvo más de 2 años en ese lugar y no preso. Él mismo estuvo en la casa de unos hermanos en la fe y dice que incluso trabajaba, se costeaba para los gastos y seguía predicando el evangelio. Ahora, nota curiosa, ¿cree usted que algún romano se haya convertido en Cristo? ¿Ah? Y dice que dentro de la cárcel también se convirtieron varios. Sí, esa es la sorpresa. Cuando tú estás en Cristo, incluso estando en la cárcel, todavía eres parte de un propósito. Pueden pasar cosas. Es decir, cuando estás en una prueba, cuando estás en tu desierto, todavía puedes cumplir tu propósito. Nadie debería decir, es que estoy pasando por una prueba, no puedo cumplir mi propósito, porque Dios te diría, por eso estás en esa prueba, para que cumplas tu propósito. Es más, cuando algún romano apelaba a César, le asignaban un soldado romano. Miren lo que pasaba, un soldado romano, para que donde fuera este hombre, en este caso Pablo, el soldado romano tenía que ir con él. Era parte de la ley. La ley atribuía eso solamente por haber nacido romano. Recuerden que en un momento quieren enfrentar a Pablo también en la historia y dicen, un soldado incluso dice, yo pagué tanto dinero para comprar mi ciudadanía romana. ¿O no? ¿Lo han leído eso? Sí, yo pagué tanto, es decir, pagué no sé cuánto, porque era un tremendo dineral, muchos años de trabajo que se ocupaban para pagar y que ahí aparecía un acta que dijera eres romano. Y Pablo dice, sí, tú hiciste eso, pero ¿sabes qué? Yo soy romano de nacimiento.
les ocupa esos privilegios. Ahora, en las cambias de guardias que hacían, ¿cuántos romanos que estuvieron con Pablo, Pablo predicando y él ahí escuchando? ¿Cuántos romanos se habrán convertido a Cristo? ¿Cuántos soldados romanos? Y les aseguro que muchos pudieron conocer el poder de Dios. Es más, hay una historia que habla de un grupo de romanos, de soldados, que decidieron por Cristo. No sé si conoce la historia. Los 40 romanos. 40 romanos que decidieron por Cristo. ¿Y qué es lo que hizo César? El César del momento, en tiempo de invierno, lo llevaron a los 40 a aguas congeladas y darle la oportunidad como romanos. Si hubiesen sido no romanos, simplemente los matan, pero querían darle la oportunidad porque eran romanos. Y le dijeron: van a estar en estas aguas congeladas hasta que cada uno de ustedes salga y diga que vuelve a sus dioses, que vuelve a César. Y con eso es suficiente y olvidaremos este imperio de que ustedes son cristianos. La cosa es que pasaron muchas horas hasta que anocheció y muchos ya morados, aguantando. Ya su sangre no fluía por su cuerpo y hubo uno de ellos que decidió salir. Sucedió que al abandonar a esos 39, él pensó: con esto mucho más grande van a seguir. Los 39 se quedaron allí porque habían decidido que al Cristo que se les había presentado no lo abandonarían, no lo dejarían. ¿Saben lo que ocurrió? Que uno de esos soldados que estaba fuera del agua, cuando vio que uno salió, se quitó su armadura y se metió al agua, al mismo lugar en donde el otro había salido. Porque lo que le impactó fue que esos 39 hombres defendieran con tanta lealtad a Cristo. No le impactó que ese se fuera. No encontró que era inteligente lo que hizo ese que se fue. Encontró que era más inteligente lo que hicieron esos 39. Iglesia, vendrán momentos en donde el enemigo intentará decirte: salte de ahí. Sal de la iglesia, deja a Cristo, te estás congelando. Te estás congelando. Una persona congelada no puede hacer nada. Pero es que cuando tú estás en Cristo, tú no es que estés congelado, tú estás esperando el tiempo en donde Dios te diga: ahora te voy a promover a algo mejor, ahora te voy a cambiar, ahora te voy a llevar a un lugar para que cumplas el propósito. Entendiendo la mirada entonces de Pablo, él tenía ciertos privilegios porque aún no había sido condenado y de hecho podía haber quedado en libertad incluso. El mismo capítulo 27 y el verso 24, te estoy dando algunas pistas de esto. El verso 23 dice: porque esta noche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, dice Pablo, diciéndome: no tengas temor. ¿Te das cuenta lo que dice Dios? No tengas temor, no tengas temor, Pablo, has de compadecer ante el César, es decir, ante el que esté a cargo en ese momento. Y he aquí que Dios te ha concedido como dádiva, como un regalo, a todos los que navegan contigo. Es decir, toda esa embarcación tuvo que reconocer que realmente existe un Cristo, que realmente existe un Dios todopoderoso, porque lo vieron en la vida de Pablo, lo vieron en su fe, lo vieron en sus oraciones, cuando la embarcación estaba a punto de naufragar hasta que se hizo pedazo, que él seguía diciendo: todos permaneceremos con vida, porque Dios me lo dijo. Eso logró calar tan fondo en ellos. Ellos se dieron cuenta de que el Dios de Pablo no era el mismo Dios o dioses de Roma. Era un Dios que de verdad tenía poder para calmar las aguas, para agitarlas. Tenía el poder incluso para cuidar de Pablo, aun cuando fuera mordido por una víbora venenosa.
¿Sabes qué dijeron de él cuando lo mordió una víbora y no murió? Dijeron realmente, este es un Dios. La gente que no conocía, los de esa isla, lo vieron como un Dios. Cualquiera moriría, él no se muere. Es decir, cuando Dios pone un propósito en tu vida, ni la serpiente puede detenerte. Así que cuando te están diciendo, no, que ten cuidado, no creo que sea tan fácil, yo creo que no vas a poder, porque es difícil seguir el Evangelio, se te va a hacer imposible, no, de seguro que yo creo que vas a tener que abandonar eso, después Dios te va a exigir mucho más, y tus pecados no te van a dejar dar la nota alta, no creas eso. Porque el Dios que estuvo con Pablo es el mismo Dios que hoy te llama. Y que te dice, yo voy a estar contigo. Señor, pero si fallo otra vez, es que si falle yo estaré contigo. No se trata de que fallarás sola, fallarás solo. No, yo estaré contigo. ¿Y qué tendré que hacer? Solo llámame. Solo dime auxilio. Solo dime, no puedo más. Solo dime, si es algo del mundo, solo dime la verdad. Dime, algo del mundo me está jalando, me está intentando llevar y estoy sufriendo con esto. Mi carne quiere ir. Y yo vendré a ti. Y yo seré tu descanso, tu reposo seguro. Y no solo tú estarás bien. Lo que tú hagas también traerá recompensa sobre los tuyos. ¿Has perdido a alguien? Y no digo de muerte. Has perdido a alguien en la cercanía, en la intimidad. Sientes que ya no es lo mismo, ya no está el mismo apego. Se están separando las relaciones, hijos, padres, primos, hermanos. Hay un Cristo que es mejor que cualquier pegamento, que nos atrae primeramente a Él, y luego que estamos sanos, Él nos empuja para ir otra vez a Samaria, porque es necesario pasar por ahí. Yo estoy viviendo en parte un poco esa historia. Por eso cuando cuento esto, yo cuento de lo que vivo también, y entendiendo lo difícil que puede ser para ustedes, que no hay diferencia. Aquí todos tenemos heridas. Aquí todos tenemos debilidades. Aquí todos luchamos cada día. Pero hay un Cristo que solo espera que te pongas en sus manos. Y Él espera eso sabiendo que no tienes las fuerzas en ti. Pero Él solo te dice, quiero que permanezcas. Todos los que han venido a Cristo, todos vinieron enfermos. ¿No? Todos enfermos. Si tú viniste sano del cuerpo, me imagino cómo estaría tu alma entonces, porque todos llegamos enfermos. La cosa es que será necesario que pases por Samaria. Eso significa tienes que lograr vencer tus miedos, porque Cristo lo hizo en obediencia al Padre. Y tú también tienes la oportunidad de hacerlo por la misma razón, obediencia al Padre. El verso 41 y 42 dice, pero al chocar el barco contra un encollo que estaba entre dos partes profundas del mar, encalló en él. La proa se clavó quedando inmóvil, y la popa se rompió a causa de la violencia de las olas. Es decir, hacer el propósito de Dios no es un arco iris hermoso y pasto, no. Entonces los soldados querían dar muerte a los presos para que ninguno saltara y se fugara nadando, porque la ley romana decía que si algún centurión, que si algún soldado romano perdía a alguien que hubiese sido un prisionero, la única manera de pagar por esa vida era que tenía que pagar también con su misma vida, es decir, sería asesinado.
Pero el centurión les impidió hacer esto porque quería salvar a Pablo. Y a los que pudieran arrojarse a nadar, les ordenó que nadaran por delante y cruzaran a la tierra. Es decir, había una isla junto ahí, y él logró cambiar una conducta que estaba impregnada en cualquier centurión. Es decir, ese centurión no debería ni siquiera haber dudado de esa orden. Él debería simplemente haberla entregado. Maten antes de que estos salten y se nos pierdan. Mátenlos a todos. Pero él dudó. Ahora, él no dudó. Note usted esto. Note lo que hace la vida de Pablo en la vida de él. Note lo que hizo. Él no pensó en su propia vida. Él lo que estaba arriesgando era mucho más grande. Su carrera. Estaba arriesgando como romano de que le cortaran la cabeza por no haber hecho lo que debía hacer. Había leyes que debían hacerse, cumplirse. Pero ¿qué hizo que él no pensara de esa manera? Es que el estar con Pablo lo llenó de fe. Y ahora, hasta él pensaba que si Pablo dijo que un ángel se le apareció y que le dijo que ninguno va a morir, él dijo: entonces yo le voy a creer al Dios de Pablo. Eso significa que cuando tú quieres ponerte en las manos del Señor y cumplir ese propósito, incluso aquellos que deberían estar en contra tuya, un día te vas a encontrar en que te van a abrazar y te van a decir: dime cómo se sirve a tu Dios, dime cómo se hace. Esto no fue por la palabra de Pablo, esto fue porque las señales en él eran muy notorias. No era por la vestimenta de Pablo, era porque cada palabra tenía poder, era porque su mirada era una mirada de compasión, era porque realmente se estaba cumpliendo lo que el mismo Pablo había dicho: ya no vivo yo en mí, Cristo vive en mí. ¿Y a quién estaban viendo entonces esos romanos, esos soldados? A Cristo Dios. Amén. Por eso no podían seguir la orden que legalmente Roma dictaba en esos casos extremos. Primera de Juan, estamos llegando ya a los últimos versos, familia. En el Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3, dice: en esto sabemos nosotros que amamos, dice, a los hijos de Dios. ¿Y cuándo lo sabemos? Cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. ¿Quieres saber si estás siendo un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios? Hay una señal. ¿Y cómo lo sabes? Porque también vas a amar a otros hijos de Dios. Sí, pero es que hay algunos que no son tan buenos. Tienes que amarlos. Es que hay algunos que no parecen tan santos. Tienes que amarlos. Porque cuando lo haces así, cuando lo hago así, alguien va a decir: ese es un hijo de Dios. Es decir, la señal nos va a delatar. Y por último, cuando alguien te diga eso que tú dices de amar incluso a tus enemigos, es una locura, es una torpeza, no deberías hacerlo. Habrán leyes en Chile que podrían incluso en algún momento prohibirnos juntarnos, prohibirnos predicar y hacer ciertas cosas, prohibirme a mí como pastor enseñar algunas cosas que van en contra de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Allí usted dirá: me gustaría saber, pastor, qué va a hacer cuando la ley diga: si usted lo hace, mínimo se va preso. Y si su iglesia está ahí, ellos también, que lo acompañen a hacer reunión a la iglesia, a la cárcel, que allá levante una iglesia. A modo de burla lo pueden decir, pero allí sabremos quién es quién.
Allí sabremos. Por ahora todos podemos decir, Señor, yo en esa prueba saldré victorioso. Yo creo que ese día lo sabrás. Yo creo que ese día lo sabré. Pero veamos. El libro de Hechos 5:29 dice, es preciso, es mejor obedecer a quién, a Dios, dice, antes que a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que aunque Dios me dice que debo someterme a las autoridades en este mundo, primero me dice, debes someterte a quién, a Dios, ¿cierto? Ahora, si en lo que Dios me está diciendo, sométete a mí, esa es mi voluntad, y tú como hijo, como hija, debes acatar esa voluntad. Si en esto, el país donde tú vives no te presenta ningún problema, maravilloso por ti. Pero si vienen días en donde las mismas leyes en ese mismo país cambien, allí es cuando tú tendrás que entonces tomar la excepción de la regla. Ya no puedes sujetarte a la ley del hombre, aunque sea ley. Pastor, pero es que eso es antibíblico. No es antibíblico. Nos sometemos a Dios primeramente. Pero si hay una ley que me está diciendo que ya no puedo servir a Dios, que ya no puedo cantarle a Dios, entonces ya no puedo someterme a la ley del hombre, porque antes que la ley del hombre está la ley de Dios. Y allí sabemos entonces hasta qué punto estaríamos dispuestos a pagar el precio por mantener una fe, y que además de que parezca tonto y ridículo para muchos otros, sin embargo habrán algunos que dirán, yo quiero esa fe, no, yo quiero eso. Mira, le están pegando, le están prohibiendo que se junten, y se junta igual. Los que cierran la iglesia y se juntan en las casas son porfiados, son canutos. Pagar el precio un día va a ser hermoso. Y va a ser más hermoso que cuando estas cosas pasen, que incluso si tuviéramos que juntarnos en una pequeña casa, como cuando nos juntamos en nuestra casa, ¿cierto? Que hasta en la escalera del segundo piso ponemos personas porque no hay más espacio. Pero qué hermoso es cuando estamos en familia, en las cosas del Señor. Allí no miramos lo que falta, allí ponemos la atención en lo que nos sobra, el amor, la coinonía, las cosas que compartimos como familia en Cristo. Eso es mucho más valioso. Y por último tenemos la cita de Romanos. Para cerrar ya este mensaje, espero que usted ya esté claro, porque el propósito para su vida ya está definido. Usted fue escogido para dar por gracia lo que recibió por gracia. Amén. Es decir, a mí me hablaron de amor cuando yo me sentía odiado, y yo también quiero hablarle de amor a cualquiera que se sienta así. Amén. Dar lo mismo. Ese es el propósito para mi vida y para todos ustedes en diferentes áreas. Yo puedo servir aquí en la iglesia de esto, pero ustedes tienen incluso más campo para servir. Más. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, por favor. Capítulo 10, verso 14. Son solamente dos versos. 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, ¿cómo esperamos que el mundo venga a la iglesia? ¿Cómo esperas que tu familia venga? ¿O no te da pena saber que si tú estás segura que vas al cielo, al reino, no te da pena que ellos no van a ir? ¿Sí? Si nos da pena, la palabra dice, ¿cómo ellos invocarán a aquel en el cual no han creído? Luego dice, ¿o cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no les predicamos a Cristo, ¿cómo ellos van a conocer a Cristo? Van a saber que eso es lo que les conviene. Y luego dice, ¿o cómo escucharán si nadie les predica? ¿Entiendes que aquí está tu propósito y el mío? Aquí está el propósito. El propósito del Evangelio para todos, aun y cuando servimos aquí en la iglesia, y gracias al Señor por todos los que llegan, siempre ayudarnos aquí a montar sillas, desmontar sillas, parlantes y todo lo que hacemos.
gracias, gracias porque hay un propósito mayor en tu vida, pero no puedes dejar el otro propósito, que es llevar a personas al reino de los cielos. Porque si nos enfocamos solamente en que mi servicio es solo tocar mi instrumento y dejo de predicar el mensaje, entonces no estoy cumpliendo el propósito. Puede estar cumpliendo un propósito para el pastor, para que el pastor se sienta feliz, para que él no trabaje tanto, y gracias al que tiene ese corazón, muchas gracias, porque bien que esa ayuda llega en su momento, y de verdad que es grandioso, es fabuloso tener personas así, pero no puedo esconder la otra parte para que algunos se sientan solamente mejor con eso que hacen, porque la otra parte incluso es aún más importante. No quita, no resta lo que hacemos, hay que seguir haciéndolo, pero la otra parte tiene que ver con un propósito eterno, tiene que ver con salvación, tiene que ver con la manera en que mostramos a Cristo. Porque si yo estoy seguro que Cristo es el Señor de mi vida, si estoy seguro que Él es el Salvador, como a María se le anunció, como a José se le anunció, entonces yo quiero que ese Salvador también salve a mi familia, que salve a otros. Y cuando lo haga, entonces estoy cumpliendo dos propósitos. Uno, que tiene que ver con la iglesia en donde sirvo. Y dos, estoy cumpliendo en obediencia a lo que el Padre me manda: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Y a todo el que ustedes le prediquen, enséñenles estas mismas cosas que os he enseñado. El propósito para todos ahí está, a la puerta. Ahora, ¿dónde vamos a cumplir ese propósito? El propósito 1, y no digo que por ser uno es el más importante, digo que es el uno el que todos podríamos tomar. Cualquiera de ustedes puede escoger llegar temprano a la iglesia más de lo habitual y decir: cuenten conmigo. Yo he visto el trabajo, el esfuerzo de siempre los mismos. Cuente conmigo. En la medida en que yo pueda, yo estaré allí y le voy a ayudar con lo que sea. Si tengo que limpiar el baño, lo que sea, cuente conmigo, porque yo se lo estoy ofreciendo al Señor. Es un servicio para el Señor. Bien, si alguien toma esa decisión, está cumpliendo con el propósito 1. Pero el 2, el propósito 2 es que no dejes de predicar el Evangelio. Si has encontrado en el Evangelio salvación, si en él has encontrado amor, si en el Evangelio has encontrado esperanza, fe, si en el Evangelio has encontrado que tu vida comenzó a arreglarse, que lo que las personas con tanta palabra, incluso con reproches encima tuya, no lograron hacerte cambiar, y tú te das cuenta que Cristo sí lo está haciendo, entonces tienes también un propósito 2, y es: de la manera que recibiste, entrégale a otras personas. Amén. ¿Dónde cumplirás el propósito? ¿En tu casa? ¿Sí? Punto 1. La primera iglesia, ¿dónde está? En casa. ¿Sí? Toda nuestra familia en casa debe estar convertida. ¿Y por qué digo debe? Porque eso habla muy bien de si somos luz en la casa. Habla muy bien si ya el carácter de Cristo ya se expandió por todo nuestro ser. Por lo tanto, si estamos dando luz como verdaderos creyentes, también cumpliremos ese propósito primeramente en la casa. Si somos ambiguos, cristianos, ¿qué es lo que es un cristiano ambiguo? Un cristiano que a veces es cristiano en la casa, pero otras veces parece uno más como cualquiera. A ese le va a costar mucho más convertir a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus primos, no sé, a quien sea que esté en la casa. Le va a costar más. Pero haz las cosas de la manera en que Cristo las haría estando en tu casa, y te va a resultar muy próspero. Y no va a haber problema de que tus hijos se sujeten abiertamente y en amor a ti.
no va a haber problema de que tu esposa o tu esposo, pero hay que hacerlo bien. Ellos tienen que lograr ver lo que Pablo pudo anunciar. Y repito, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué le resultaban entonces las cosas a Pablo? ¿Por qué es que hasta los romanos se convertían? Porque ya no era él, era Cristo. Ahora, ¿por qué a usted y a mí nos va a resultar primeramente en la casa, nuestra primera iglesia? Porque ya no va a ser tú con tus fuerzas, con tus intentos fallidos, va a ser Cristo en ti. Segundo lugar, la familia. Y en familia hablo de los que están externos a la casa, ¿ya? Tercer lugar, a los del trabajo, en donde estamos, donde nos movemos. Cuarto, las amistades. No trabajan conmigo, pero son amistades. Cuando ellos vean algo en ti, de seguro que te van a decir: ¿qué te pasó? No sé, me peiné. No, si no es la peinada. Tienes algo en tu mirada. Hay algo distinto. Algo que me induce a acercarme a ti, pero no, si algo hay. Cuando te pase eso, no lo escondas. No, dime, es que ya no vivo yo en mí, es que Cristo vive en mí. Y esto que tú ves, ya no soy yo, es Él en mí. Y así te va a resultar entonces incluso el Evangelio para las amistades. Y quinto lugar, ¿por qué lo puse como quinto lugar? El lugar para cumplir el propósito, la iglesia. Porque en la iglesia también podemos cumplir un propósito. Y aquí es donde entra eso de: cuente conmigo. Y siempre les he contado a ustedes, hubo una persona que llamó mi atención. Y mire cómo esto se contagia, parece esta cosa. Es medio contagioso. Hubo una persona que siempre llamó mi atención en todo mi caminar cuando vine a Cristo por años. ¿Y sabe quién era? No era el pastor. Si pensaba que decir pastor, no era el pastor. No era el predicador, no eran los músicos, no. Era una persona que hacía aseo en los baños. Y usted preguntará: ¿por qué es más importante que el pastor? Sí. Pero como pastor es una falta de respeto, ¿no? El pastor llegó a mi vida como pastor y me hablaba como pastor y nada más. Esa persona me hablaba como un hijo. Y muchas veces me quebranté. No ante ese pastor, ante esa persona que sabía conocer sin que yo hablara. Sabía que algo me pasaba. Alguien debería ver eso en ti, lo que yo vi. Alguien debería verlo. Alguien debería anhelar acercarse a ti. ¡Wow! ¡Qué bueno que está el hermano! Porque esta hermana me bendice. ¡Qué bueno que está el hermano! Ese hermano siempre me bendice. Eso debería pasar, porque todos tenemos una parte de Cristo. Y cuando esto no se refleja, eso significa que todos van a querer acudir al pastor. ¿Y qué pasa si el pastor no está alineado con Dios? Todos tenemos esa responsabilidad. Es decir, cuando alguien sale de esta iglesia y se va, tiene que irse ya pensando en volver el próximo domingo, porque me encontré con mis hermanos, con mi familia. Es que quiero puro ver a Juanito. Sí, porque es tan simpático, que Juanito me bendice su vida, siempre como que me tira para arriba. Esto tiene que pasar con todos nosotros. Mira, ¿tú crees que alguien va a querer volver a un lugar en donde no se le ama, en donde no se le ayuda, en donde no se le dice: vas a estar bien, Dios está contigo, Claudia? ¿Por qué sigues viviendo, Claudia? Porque sabes que Dios es el que te habla cada vez que vienes, y tú lo sabes. Yo sé las cosas que pasan por mí cuando el Señor me entrega palabras para ti.
Y eso es lo que atrae a alguien a volver. Pero cuando llegas a un lugar en donde no hay misericordia, donde no hay amor, donde no hay empatía, cuando llegas a un lugar donde tú no eres importante, da lo mismo si viniste. Por eso hacemos el espacio en algún momento de levantarse a saludar a sus hermanos. Iglesia, la iglesia de Cristo va a cambiar cuando nosotros cambiemos. Cuando hagamos lo correcto, la iglesia de Cristo va a tomar la forma que siempre debió haber mantenido. Y aquí no existe que entonces vamos a hacer la religión perfecta, la única religión. No, si calle y cielo no es religión. Este es un ministerio que no hay religión. Ay, no somos evangélicos, no somos evangélicos. ¿Y qué somos? Católicos tampoco. La palabra dice que desde ese entonces, cuando comenzaron a venir los cristianos, se les comenzó a llamar los seguidores del camino, es decir, los seguidores de Cristo. Y con eso es suficiente, pastores, que necesitamos algo mucho más grande, pues esto no es tan importante. No, si Cristo no necesitó nada más, ni letreros grandes, ni tanta propaganda de personas muy importantes, influyentes en la época, nosotros tampoco. Porque si el que está con nosotros es el que está haciendo todas estas cosas en tu corazón, el que está transformando tu vida, eso significa que con Él es suficiente y que la religión no puede salvar al hombre. Solo Cristo salva, dice la palabra. Solo Cristo salva. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esto es para Él y ya saben. ¿Tiene un propósito usted? Amén. Amén. Sí, todos tenemos un propósito. Ahora, ¿cuándo vamos a saber de que ese propósito se está desarrollando? Cuando cada uno de ustedes comience a llegar con nuevas vidas, con nuevas almas, o por lo menos cuando ustedes comiencen a llegar felices y contentos, diciendo: pastor, me está funcionando, de verdad que Cristo hasta se siente en la casa, todo cambió el ambiente, las peleas están disminuyendo. Allí te vas a dar cuenta que ya comenzó.